el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Es un honor poder compartir con ustedes. Pues este tiempo estaremos meditando y reflexionando en esta porción de su palabra que está en Mateo 16, 13 al 20. Pero para iniciar me gustaría que podamos orar. Amado Dios, muchas gracias. De verdad, agradecido. Señor, sé que solo tú puedes ayudarnos a compartir, también a recibir. Y quiero pedirte por ambas partes, Señor, nos des la gracia de compartir y la gracia también de recibir. Por favor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, al iniciar esto, quisiera tal vez un poquito de manera introductoria meditar con ustedes. Cuando alguna vez alguien viene y le pregunta cómo está, ¿cómo se siente usted? Dependiendo, pienso. Si es una persona ajena, así que él desconoce, hasta es raro, ¿no? Como ni le conozco y me está preguntando, ¿no es cierto? O de aquel vecino que cotidianamente, por motivos de trabajo o por lo que se cruzan en la calle, hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿y cómo está? ¿No? Entonces uno pasa y creo que la habitual respuesta, bien, gracias, que le vaya bien, ¿no es cierto? Y, pero qué importante escuchar la pregunta de alguien que le ama y tiene ese interés y le diga, ¿cómo estás? ¿No? Creo que cuando percibimos esto, nuestro corazón está pues atento para poder compartir, responder, contarle, todas esas situaciones que pasan en el corazón de uno, ¿no? Entonces, esto me ha hecho pensar que Dios es como persona, una de las personas que tiene mucho interés y que constantemente nos pregunta. Y creo que si muchas veces nos preguntas porque tiene un interés tal que quiere saber cómo estamos nosotros con Él, cuánto captamos de Él, ¿no? Creo que quiere llevarnos siempre a una reflexión. Las preguntas que Dios tiene es para que nosotros nos demos cuenta en qué estado nos encontramos en nuestro carácter, ¿no? Si realmente estamos atribuyéndole el control de su persona hacia nosotros, o sencillamente a guiarnos en obediencia, ¿no? Pero ahí está. Ahora notemos algo bien interesante en todo esto. Dios desde Génesis nos muestra, ¿no? Con Adán, ese interés de cuando esté en problema, preguntar, ¿dónde estás? O ¿cómo estás? Y creo que Dios siempre se ha caracterizado. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que es la persona más cercana y como persona cercana siempre ese interés de saber en qué estado están y hacerles dar cuenta para luego ayudarles, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice a Adán, ¿dónde estás? No quería ayudarle a que él sea sincero y le diga, Padre, he pecado, esto me ha pasado, ¿no? Que le cuente sinceramente y se siente y le diga, ayúdame. O como con Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano?
Yo acaso sé. ¿Qué es lo que quería? Quería que le diga, Padre, he cometido un, un horrible pecado. No sé qué hacer, cómo pedirte ayuda. Me siento vergonzoso. Eso. Quería hallar en ambas partes, tanto en el Padre y tanto en el Hijo. A preguntar, quería hallar humildad. Quería hallar que la persona sepa reconocer y sepa asumir responsabilidad. Eso. Y creo que hoy también pasa lo mismo. Ahora, claro que hay diferentes situaciones en lo que nos preguntan, ¿no? Pero en esta ocasión quiero compartirles la historia de Jesús, ¿no? Con unas preguntas que les hace a sus discípulos. Creo que lo conocen muy bien, pero vamos a meditar sobre ellas. Dice en Mateo 16, 13 al 20, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Es bien interesante esta historia, porque primeramente notemos que Jesús se había apartado de la región de Galilea a la región de Cesarea de Filipo. Sabemos bien que Jesús era muy famoso, muy popular, y por ende los discípulos que le acompañaban, pues sabían esto, y la tarea que ellos hacían, me imagino que era muy cansador. Ahora, una de las cosas que sí yo noto y voy viendo en todo esto, ¿cuál era el propósito de apartarse de esta manera? Era para poder orar mejor. Lucas capítulo 9, verso 18 nos menciona eso. A ver, me gustaría leer un verso. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, dice, ¿no? Estaban con él los discípulos. O sea, se habían apartado, ¿para qué? Para buscar a Dios. Creo que a veces el afán, la tarea, aunque es buena, el trabajo, aunque es bueno, muchas veces interrumpe nuestra relación con Dios. Creo que en nuestra época, en este tiempo, mucho más. ¿Y en cómo me doy cuenta? Una sola profesión ya no es suficiente. Un fuente de trabajo ya no es suficiente. Me doy cuenta que uno necesita tener 2, 3 profesiones. Y como que la gente, ¿no? Acapara puestos de trabajo, 1, 2, 3, cuanto más ganan. Ahora, por supuesto que algunos necesitan suplir la necesidad, pero otros, sencillamente movidos por la avaricia, ¿no? Movidos por la codicia, pues están ahí, ¿no es cierto? Pero el enfoque no es ese, el enfoque es este. Cuando nos sentimos trabajados, necesitamos apartarnos. Les cuento que este tiempo estoy muy atareado. Entregas aquí, visitas aquí, los retiros, y como que no hay ese tiempo especial para hablar y relacionar con Dios. Claro, oramos, no es que no oramos, estamos siempre encomendándonos para hacer cada actividad, nos encomendamos para salir afuera y todo eso, pero eso no es suficiente. En este momento les hablo, qué lindo es apartarse, estar en silencio, estar sin ruidos. Y eso es algo que me doy cuenta que en la vida cotidiana tenemos muchos ruidos. Ruidos que son problemas, ruidos que son ocupaciones, ruidos que a veces tomamos una y otra responsabilidad, ruidos porque por causa de nuestra capacidad nos encomiendan tareas un poco más grandes que a otros. Entonces todos esos ruidos hacen que nuestro corazón cese de buscarle a Dios. Y en esta ocasión Jesús algo que hacía era sanar enfermos, entregar el mensaje, pero se había vuelto una tarea muy, muy cansador y muy ajetreador y se ha vuelto un afán.
Entonces Jesús, una de las cosas que nos muestra al apartarse es que Él podía distinguir, podía reconocer, podía percibir que estaba agravando su relación con el Padre y se apartan. Y eso necesitaba enseñar a sus discípulos. Y creo que es un gran ejemplo para nosotros que cuando nos encontremos muy ajetreados, muy lleno en nuestra agenda de actividades, creo que necesitamos parar. Yo sé que a veces cuando agendamos no hay espacio, ¿no? O a veces buscamos. Un hermano hace tiempo dijo, a veces buscamos tiempos ocasionales, a ver, o tiempos que sobran, a ver o a veces siempre estamos, a ver, aquí te voy a abrir mi tiempo en mi agenda, ¿no? Es lo que habitualmente creo que hacemos. Yo no manejo agendas, pero generalmente estoy haciendo eso, pero mal, muy mal. Alguien que me ayuda bastante en este es Macedonia, ¿no? Mi esposa. Guido, no te olvides, estás con mucha actividad. No te olvides que tienes a Dios con el cual tienes que conversar. No te olvides que tienes esposa. No te olvides que tienes hijos, ¿no? Entonces, por favor, equilibra. Entonces, realmente equilibrar es costoso. Pero Jesús no tenía ese problema. Por esta razón creo que podemos pedir a Dios también, decirle, ayúdame por favor a equilibrar esto. Yo necesito. ¿Y usted lo necesita? Pero bueno, ahí estamos. Ahora, una de las cosas que yo noto en ese apartarse, Lucas 18 nos dice que les pregunta directamente. Claro que aquí también nos dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Qué interesante la pregunta. Creo que esta pregunta no era para saber y depender de la opinión de la gente. Tampoco estaba tan interesado, pienso, en saber quién era, porque él sí sabía. Su relación con el Padre había marcado tan bien y estaba tan claro todo esto de que quién era él. Pero él sí quería saber, ¿no? A través de los discípulos, que cómo estaba asimilando la gente. Pero más que de la gente, una de las cosas que yo noto en esta pregunta es que Dios no es torpe, no es tosco para preguntar. A veces con preguntas directas nosotros podemos lastimar a las personas, ¿no? Y me he dado cuenta muchas veces en mi consejería que al hacer preguntas directas, en vez de abrir su corazón es cerrado. No sé si les ha ocurrido, pero pasa eso, ¿no? Y yo lo que noto es que Jesús es tan estratégico que pasa, ¿no? Moviendo esto. ¿Quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? ¡Wow! ¿Cuál era la razón que noto en esto? Quería saber a todos de sus discípulos cómo estaba asimilando la gente con la vida de él y de su discípulo. La gente lo estaba viendo como un simple humano y como que notamos que sí, ¿no? Un gran profeta o un esto, ¿no? Pero él quería saber. ¿Por qué quería saber eso? De su humanidad. No olvidemos que el título del Hijo del Hombre era un título de aquel Mesías que iba a venir, pero que iba a ser una persona común y corriente como nosotros, ¿sí? Que iba a tener debilidades, necesidades materiales y espirituales, pero sí, todo eso sin pecado. Él iba a ser el representante de ese Adán, el representante de Dios como el segundo Adán, porque el primer Adán había caído, ¿no? Un segundo Adán que había de vencer el pecado, las tentaciones y sobre todo iba a restablecer la relación con el Padre y la vida consagrada, ¿no? Iba a ser un gran ejemplo para mostrar esa vida santa. Entonces, Jesús en esto, al preguntar a sus discípulos, eso es lo que quería lograr, cómo estaba asimilando. Y notemos esto. Creo que a veces nos cuesta mirar a Jesús como Hijo del Hombre. Creo que a veces más lo vemos como el Hijo de Dios. O sea, siempre nos inclinamos a ver lo divino. Y por eso que cuando nos acercamos para pedir milagros, para que solucione los problemas, para que provea las necesidades que estamos pasando, y no como un hijo de hombre, en el cual muchas veces podamos consolarnos. Por eso
también me he estado pensando y meditando muchas veces, hasta nos condenamos, pensamos que Dios no entiende nuestra naturaleza humana. Pero aquí notemos, el Hijo del Hombre es esa persona que ha pasado todo lo que tú y yo pasamos. Quería saber, Jesús, acerca de la gente que acudían a sus campañas evangelísticas, podemos decir. ¿Cómo lo estaban percibiendo? Si lo estaban percibiendo como aquel hombre que traía ese mensaje de esperanza, realmente podía identificarse con ellos, empatizar con ellos, ¿no? Y creo que eso es lo que algo olvidamos, que nuestro amado Jesús es alguien que se congracia con nosotros en el sentido de entendernos, que pasa los momentos de luto con nosotros cuando perdemos un ser querido o cuando estamos pasando necesidad, que Él está a nuestro lado. Cuando a veces nos frustramos, que Él está ahí alentándonos, o que cuando estamos tan iracundos, Él apaciguando como un pacificador. Y creo que esas cosas nos olvidamos, ¿no? Y cuando queremos relacionar con Dios, a veces lo vemos desde una perspectiva más divina que humana. Creo que tenemos que aprender a saber ver de ambas partes. Ese era el objetivo de la pregunta, ¿no? De que la gente pueda ver y por ende sus discípulos puedan verle que Jesús es un hombre, era un hombre normal, común, como ellos, que agarrado de Dios hacía cosas, ¿no? Por eso él siempre en Juan me gusta bastante. Él nunca decía yo hago, yo estoy haciendo, no, sino él decía lo que el Padre me ha dicho que haga, eso hago. Lo que el Padre me ha dicho, eso les comparto, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, ustedes saben que el título del Hijo del Hombre, un aspecto que llevaba, y dice en Daniel 7, 13 al 14, que era un título que se le dio al Mesías, ¿no? Un ser humano que tenía el poder, la gloria y un reino eterno para gobernar el mundo y el universo. O sea, era un hombre normal como nosotros que iba a venir, pero con gran poder y gloria y con un reino eterno. Estaban esperando ese Mesías. Ahora, los discípulos entendieron, y me imagino que en los tiempos de Jesús mucha gente también comprendieron todo esto, pero no toda la nación entendió. Por eso Juan describe y dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos? Muchas veces, por no tomarle en cuenta a Dios, a Jesús, en nuestra vida, como esa persona que sí te entiende, podemos cerrarle, podemos desechar, podemos ignorar. Y creo que de esa manera muchas veces se va cumpliendo también en nosotros. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Creo que el mensaje es que nosotros podamos, por favor, considerar que nuestro amado Jesús es un Jesús que quiere ser parte de nosotros desde esa perspectiva cotidiana, desde ese vivir cotidiano, como también divino y eterno. Ahora, un aspecto que creo que necesitamos aprender nosotros es saber ver esa combinación de su identidad, ¿no? Esa identidad terrenal como hombre y esa identidad celestial, ¿no? Y es exaltado, ¿sí? O sea, creo que necesitamos cada uno de nosotros trabajar este aspecto de ver a Jesús desde la perspectiva humana y divina, no solamente divina, ¿no? Bueno, pero vayamos continuando. El verso 14 nos muestra la respuesta. A ver, vamos a ver cómo respondieron. Y creo que sabemos. Dice, ¿no? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es bien interesante. La gente no había asimilado que Jesús es Dios hombre. No, sino habían asimilado dos aspectos que quisiera un poquito mencionarlo y compartirlo. Primeramente, ¿cómo lo percibía la gente? Como Juan el Bautista. ¿Quién era Juan Bautista? Para todo el pueblo, Juan Bautista era aquel heraldo,
aquel mensajero que había llevado al pueblo al arrepentimiento, ¿no? Que confrontaba el pecado, pero también traía un mensaje de que el Cordero de Dios estaba para salvar, para cambiar la vida de todo el que realmente quería ser parte de ello, ¿no? Pero esto es lo interesante. Juan el Bautista era un heraldo. Entonces, cuando la gente responde, es Juan Bautista, habían reconocido en Jesús simplemente como un mensajero o como un heraldo. Ahora, esto nos haga pensar a nosotros, ¿no? En la pregunta de Jesús, ¿cómo estamos percibiendo y cómo estamos haciendo que la gente perciba a través de nosotros a Jesús? ¿Como un simple heraldo, como un simple mensajero, o como un simple creyente, o como un simple persona que hace el bien o que es generoso? Creo que eso tenemos que meditarlo. Necesitamos realmente cada uno de nosotros mostrar a Jesús, aquel Jesús que es Dios hombre, que Jesús es aquel que en la vida cotidiana está contigo, pero también es una persona que traspasa la eternidad, muestra la vida eterna. Creo que es algo que realmente necesitamos pedir a Dios que nos ayude a mostrar, ¿no? También notamos en la otra respuesta cuando dicen, otros dicen que es Elías, Jeremías y otros dicen que es algún profeta, dicen, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran ellos? Sobre todo voy a tomar Elías, la vida de Elías. Elías para mí es el profeta tan valiente que se enfrente a Acab, le diga, y a Jezabel, ¿no? Por tu culpa la nación está así. Qué increíble. Esto era Elías y Jeremías y otros profetas, era una representación, ¿no? De reformadores nacionales, ¿no? Que enfrentaban a gobiernos corruptos de ese tiempo. ¿Cómo lo hacían? Pues siempre a base de lo que es la palabra del Señor, a base de lo que es la voluntad de Dios. Entonces esto también nos hace pensar, ¿no? Cómo nosotros miramos a Jesús. Como hace rato decíamos, como un heraldo, un mensajero, o como un reformador. Aunque no me crean, muchas veces a Jesús le miramos, ¿no? Con mucho respeto, con mucho honor, con mucho temor, pero no le miramos como Dios hombre. Dios no quiere que solamente le miremos desde esa perspectiva de respeto, temor, o sencillamente, sí, creo en ti, estoy ahí. No, Él quiere que cada vez podamos comprometernos, cada vez podamos conocerlos. Hay un verso en Jeremías 9:24, dicen esto, ha de alabarse el valiente, el sabio, el rico en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio. Wow. Realmente esto es algo impactante, ¿no? Que nos muestra, notemos, la gente solamente estaba viéndole como un heraldo y un reformador. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo lo ve a Dios? ¿Cómo lo ven la familia de usted o los vecinos o el lugar donde trabaja? ¿Cómo lo ven a Jesús a través de usted? ¿Como un reformador? ¿Como un heraldo? ¿Un hombre respetuoso, sencillo, humilde? ¿Solamente está ahí? ¿O lo están viendo la gente a Jesús en nosotros? ¿Cómo lo está viendo? Entonces, esto es algo que creo que necesitamos meditar. Continuando en esto, pues Jesús no se queda ahí, ¿no? Con las respuestas. Yo no sé cuál sería el pensamiento de los discípulos. Me imagino que ellos han dicho, bueno, hemos respondido, pero Jesús se adentra más. Como les decía hace rato, Jesús no se conforma con solamente preguntar y ver, ¿no? Desde una perspectiva así, de poder saber a través de ellos cómo pensaba la gente, no, sino él directamente va donde ellos y les dice el verso 15, y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Wow, si la pregunta anterior era para saber qué pensaban los demás de él, qué opinión tenían, qué criterio tenían, pues ahora Jesús quería saber individualmente a estas personas que
habían andado con él 3 años aproximadamente. ¿Qué pensaban de él? ¿Qué pensaban de él? Creo que también notemos algo. La pregunta de Jesús no era una muestra de ignorancia, no, porque él lo sabía todo. Por eso dice, no ve, y aún sabía lo que los fariseos pensaban y cavilaban en sí mismos. O sea, realmente no se le escapaba. Él era con su omnisciencia o con ese don que Dios le había dado, sabía. Todas las respuestas anticipadas de sus discípulos lo sabía. Sabía que iba a responder, pero quería escuchar los labios. O sea, quería confrontar, enfrentar o verificar o examinar en sus discípulos cómo estaban asimilándole. Si solamente era para ellos también un heraldo o un reformador, o realmente era más allá, ¿no? Pues pasaba a ello. Ahora tampoco era una pregunta que les hizo motivada por su orgullo y vanidad de jactarse y recibir elogios, ¿no? Generalmente, a veces suele suceder en alguno de nosotros, pero con él no era así. Sabemos bien y las escrituras nos mandan o no nos muestra que no fue. Él siempre fue un hombre ubicado, correcto, con un criterio bien sano, moldeable, o increíblemente. Jesús, de verdad, es ese hijo de hombre que merece ser el modelo y ejemplo, ¿no? Para imitarle. Entonces, algo que yo veo en todo esto, reflexionando, ¿qué lo quería lograr con esta pregunta Jesús a sus discípulos? Una de las cosas que yo noto es que quería que revisen cómo está su fe acerca de él. ¿Cómo está su confianza en él? ¿No? Entonces, yo veo, ¿no? Una de las cosas que está examinando en su corazón, lo que creían, lo vivían, lo hacían, eran íntegros, o sencillamente les estaban siguiendo por seguir. Aunque me imagino, ¿no? Que estos 12 discípulos le seguían porque, bueno, pues habían visto en todos esos años, ¿no? Las cosas que hacía. Y también habían oído tremendas predicaciones. Por eso la palabra del Señor decía, lo predicaba como quien tiene autoridad, ¿no? Era digno de poder escuchar. Entonces, aquí en esta pregunta más cercana, más personal, ¿no? Yo noto que Jesús, cuando hace sus preguntas o cuando Dios hace sus preguntas hacia nosotros, algo que quiere es que reflexionemos, examinemos, nos probemos. Hay un lugar que me gusta asistir y es la Santa Cena. Y cuando se lee, cuando ministro, y cuando también soy ministrado en algunas ocasiones con la Cena del Señor y lo leen 1 Corintios 11, antes de ser parte de la Cena del Señor, dice que examinemos, nos probemos en qué estado estamos. O sea, la Santa Cena es como un lugar donde nos van a preguntar y quiere escucharnos con mucha sinceridad y con mucha humildad en qué condición nos hallamos. Creo que las preguntas de Dios son muy necesarias para nuestra vida. ¿Por qué son bien necesarias para nuestra vida? Porque no hay otra forma de que nosotros podamos ser conscientes de lo que estamos siguiendo a Jesús. Solo Él, su presencia de Él, sus palabras de Él, todas las obras que Él hace, puede realmente traernos a conciencia con quién tratamos, con quién hablamos, con quién relacionamos. Creo que ese era el motivo de Jesús al hacerles esta pregunta. Y hay un aspecto más que Lucas menciona. Era una forma de prepararles porque Jesús algo que quería comunicarles es que Él iba a morir crucificado, pero iba a resucitar al tercer día. Yo me doy cuenta que hay situaciones, ¿no?, de las cuales Dios quiere compartir, pero no estamos preparados. No estamos preparados. Aquí las preguntas de Jesús nos están mostrando que muchas veces para afrontar un conflicto, una carencia, una enfermedad o cosas que van a suceder en el futuro, necesitamos prepararnos nuestra fe, nuestra forma de mirar, nuestra forma de relacionar, nuestra forma de afianzar nuestra confianza firmemente en Él.
Y eso es lo que yo creo que necesitamos constantemente. ¿Por qué esto de tener nuestros devocionales? ¿Por qué las disciplinas espirituales? Es para que nosotros estemos preparados para todo momento. ¿Por qué? No, muchas veces los conflictos, las carencias de nuestra vida, las necesidades, todo eso, muchas veces nos sorprende. Es que también somos como seres limitados, no sabemos qué es lo que va a ocurrir mañana, lo que va a ocurrir a más al rato. Con mucha tristeza a veces he sido parte del velorio de un amigo, donde he estado tal vez hace horas compartiendo y luego estaba velándose. O sencillamente un día antes estábamos sonriendo y compartiendo y al día siguiente o 2 días después estamos enterrándolo. Es algo que a mí me impacta y digo, ¿quién será el próximo? ¿O cuán preparado estoy para afrontar estas situaciones? Y Jesús hizo iba a pasar. Unos, unos días más iba a morir él. Para, para prepararlos tenía que preguntarles y saber y ayudarles a ver a sus discípulos en qué condición se hallaba su corazón. Bueno, una de las cosas que sí puedo decirles, queridos hermanos, es que hoy, en este tiempo, creo que cada uno de nosotros nos descuidamos mucho de esto de nuestra relación personal con Dios. Nos descuidamos de esto de apartarnos y poder realmente compartir, preguntarle, pero también ser preguntado, ¿no? A veces nuestra respuesta es como esas personas que decían que simplemente era un reformador o simplemente un heraldo, o tal vez una persona buena, y a veces nos conformamos con eso, pero creo que Jesús nos quiere llevar más allá. Entonces, aquí también surge una respuesta muy interesante acerca de Pedro. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que Pedro es una de las personas que siempre representa a respuesta muchas veces adecuadas y muchas veces, a veces no. En esta ocasión muy adecuada, ¿no? Y la respuesta de Pedro nos muestra que es algo personal, ¿no? Eh, algo que realmente estaba atinándolo, como decimos, ¿no? Estaba dando al blanco. Pero noten esto. En esta respuesta, creo que no es una respuesta ligera, decir sí, y como que a la deriva, ¿no? Lo he atinado, sino creo que tuvo que ver mucho esos años de estar oyéndole y aprendiendo de sus enseñanzas y viendo los milagros constantes que Jesús realizaba. Creo que eso afirmó, ¿no?, el corazón de él para responder de esta manera. Ahora, claro que Jesús dice, no, todo esto no es de tu capacidad, sino es la revelación del Padre, ¿cierto? Pero para recibir esa revelación, también uno tiene que haber pasado un tiempo con alguien, y algo que hizo Pedro es pasar tiempo con Jesús. Si usted nota la historia de Pedro, siempre estaba ahí metido con él en tiempos de oración, como por ejemplo en la transfiguración, o en tiempos de resurrección, o en en esos actos milagrosos de la resurrección, y muchas, ¿no? Entonces creo que todo eso ha impactado en él. Ahora, notemos, queridos hermanos, 2 palabras. Uno, oír, ¿no? El oír nos ayuda a adquirir fe y el ver confirma. Como Job decía, ¿no? Ahora ya te conocía de oídas, ahora mis ojos te ven. O sea, como que el oír y el ver realmente afirma nuestra fe, afirma de poder conocer a Jesús. Creo que eso es lo que creo que necesitamos hacer con Dios. Otro aspecto también, la respuesta de Pedro en la revelación del Padre. Creo que ese se lleva la flor, ¿no?, de esta historia, porque Jesús le dice algo muy bonito. Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para mí muy maravilloso, porque el razonamiento de Pedro, ¿no?, no era suficiente, podemos decir, porque
creo que cada humano de nosotros no somos suficientes para poder entender y conocer lo que Dios es, lo que Dios tiene. A menos que Él, como aquí dice, se digne en revelarnos, en darnos a conocer. ¿Cierto? Y entonces esto nos muestra, no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no son nuestras habilidades la que trae a reflejar a Jesús, sino es esa relación con Él. Esa relación solo Dios, el Padre, puede ocasionar, porque Él está diciendo todo lo que tú me estás diciendo, le dice en otras palabras, es por mi Padre, ¿no? Porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no es humano, no es de ti, no es maestro, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Qué maravilloso! Yo sabía que el Espíritu Santo ha descendido sobre los creyentes en el Pentecostés para poder ayudarnos y ver claramente, o sea, para revelar a Jesús en nosotros. Pero esta parte del Padre realmente me impresiona. ¿Por qué? ¿Quién está tan interesado? ¿Quién es la primera persona en tener ese interés de que nosotros nos parezcamos a Jesús? El Padre. El Padre. Realmente eso es algo maravilloso, hermanos. El Padre. Nosotros debíamos orar, ¿no? Y decir, Señor, revela a Jesús en mí, Espíritu Santo, revela eso que se refleje en mí. ¿Y sabes por qué razón? Porque cuando Jesús se va formando en nosotros, cuando Jesús se va revelando cada vez nítidamente en nuestras vidas, entendemos algo. Mire lo que dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. La revelación de Jesús en nuestras vidas trae identidad en nosotros. Ya no se iba a llamar más Simón, sino se iba a llamar Pedro. Pero, ¿cuál es el punto importante en esto? En que Pedro sepa reconocer a Jesús como el Dios altísimo, como el Dios viviente. O sea, ¿quién nos va a hacer entender que Jesús es ese Dios hombre? Es el Padre. Es el Padre. Qué maravillosa noticia, realmente. Queridos hermanos, eso no se lo da a cualquiera, ¿no? Porque sepan que revelado quiere decir dar a conocer una información, ¿no? Que era conocido solo a unos cuantos, porque era oculto. Y en esta ocasión, Pedro es el privilegiado de recibir esto. Ahora, y nosotros a través de la Escritura, ¿no es cierto? Qué maravilloso. Pero, ¿cuál es la función de conocer a Jesús? ¿Cuál es el papel importante de poder conocer a Jesús? Es que sepamos que Jesús esté en nosotros y escuchemos y tengamos nuestra identidad en Él. Sepamos que somos hijos de Él, hermanos de Él, discípulos, siervos, o sea, realmente nos sepamos identificar con Él. Un poquito tal vez quiero mencionar en esto, con lo que dice Jesús en esa última noche en la parábola de la vid. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Estoy leyendo Juan 15, 1 al 4. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Qué bonito. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Ese verso 4 es algo profundo que habla de esto. O sea, yo necesito conocer a mi Dios, pero también necesito ser conocido por Él. Y permanecer en ese pensamiento, solo Dios el Padre nos puede ayudar. Solo Él. Por eso dice al principio en el versículo 1, mi Padre es el labrador. El labrador está encargado de que las ramas estén limpias y den frutos y la vid tenga vida. ¿No es cierto? Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros hallamos la revelación de Jesús en nuestra vida, hallamos identidad, ¿no? Identidad. Y otro aspecto también, somos parte de la iglesia.
Hay mucha gente que no quiere o le gusta andar así. Les gusta andar como estilo isla, ¿no? Yo y mi ministerio. No. Toda persona que tiene a Jesús revelado en su vida por el Padre, vela por la iglesia porque ve el cuerpo de Jesús. Qué lindo, maravillosa iglesia. ¿Y saben por qué les digo? Porque dice que la iglesia es el único ente o el único cuerpo que va a hacer frente a las puertas del infierno. Ninguna institución, ningún ministerio, sino la iglesia. Y para ello Jesús tiene que ser revelado en nosotros por el Padre. Y me bendice, me bendice. Somos el grupo quienes deberíamos estar luchando por la corrupción, contra el narcotráfico, contra el trata y tráfico de personas. Somos nosotros que deberíamos estar luchando contra la corrupción. O sea, no, la iglesia debía ser la digna de representante que lucha en contra del Hades. Pero lastimosamente a veces la contaminación ha llegado y en la iglesia es lo que muchas veces predomina todos esos males. Entonces, queridos hermanos, necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos tener esos tiempos de preguntas con Él para que realmente Él pueda limpiarnos, pueda darnos nuestra identidad y podamos recibir esa autoridad. Porque también dice, y a ti te daré llaves del reino de los cielos. ¿Por qué está diciendo eso? Porque Pedro fue un personaje muy importante para el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Es como el Espíritu trajo convicción, hizo nacer la iglesia y fue Él el que ayudó a poder cumplirse eso. ¡Qué maravilloso! No hay tarea más digna que llevar el Evangelio, que mostrar a Jesús a través de nuestra vida. Pero eso no se puede sin la revelación del Padre, sin el trabajo del Espíritu y de su palabra. Solo ellos pueden dar todo eso. Entonces, queridos hermanos, quiero ir cerrando diciendo, hermanos queridos, por favor, aprendamos a sentarnos y ser preguntados por Dios. Apartémonos de todas nuestras actividades que nos están cerrando, que están enfriando nuestro corazón, que están haciéndonos indiferentes, insensibles a Él, ¿no? Para poder realmente encontrar respuestas con Él. Creo que eso hizo Jesús con sus discípulos y creo que si usted se considera discípulo de Jesús, también lo va a hacer. Queridos hermanos, solo resumir. Es como parte de la iglesia, como miembros de la iglesia de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, nuestro deber es mostrar a Jesús. Pero para saber en qué condición y en qué estado nos encontramos, necesitamos sentarnos con Jesús apartado, lejos de nuestros afanes, y responder, ¿no? Y dejar que Dios el Padre revele en nosotros para hallar nuestra identidad, nuestros deberes, nuestra tarea y llevar en esa autoridad que nos ha encomendado, ¿no? Como lo hizo con Pedro. Creo que usted y yo tenemos deberes y tareas que cumplir, un propósito, alabar y glorificar a Dios. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero. Tomaste mi lugar.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.